¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del programa de entrevistas Mesa UP. Hoy vamos a conversar con Luisa Felín Freire. Ella es profesora e investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Y vamos a conversar sobre un capítulo del documento por una nueva convivencia que se titula Migrantes venezolanos y COVID-19. Y lo que se busca, y eso lo vamos a conversar con Felín, es qué le espera a la población migrante venezolana en esta coyuntura y cuál ha sido el impacto de la cuarentena y qué podemos esperar post-cuarentena también. Así es que nada, agradecer a Felín por esta entrevista, por darnos su tiempo y por poder conversar con nosotros. ¿Qué tal, Felín? Muy buenos días. Hola, Fiorella, ¿cómo estás? Mucho gusto, un gusto estar acá con ustedes. Muchísimas gracias. Felín, según las cifras oficiales de Naciones Unidas, el Perú se ha convertido en el hogar de alrededor de 860.000 migrantes venezolanos. La población venezolana, sabemos, presenta una serie de características que las diferencian de la población local e implican mayor desafío para la subsistencia en un contexto como el que estamos ahora, ¿no? De aislamiento social obligatorio. ¿Podrías contarnos en líneas generales cuáles son las condiciones en las que está viviendo la población migrante venezolana? Sí, hay que entender que es una situación de alta vulnerabilidad, ¿no? Y ahí lo que me gustaría destacar realmente es que obviamente también hay muchos peruanos, ¿no?, que viven y que han vivido una etapa muy difícil por la cuarentena, ¿no? Muchos de los factores tocan a los venezolanos, pero también a muchos peruanos, obviamente, ¿no? La informalidad, tenemos una economía que más que 70, creo que alrededor del 73% de nuestra economía ya antes del COVID era informal, ¿no? Y eso obviamente toca a peruanos, pero toca más a venezolanos, ¿no? Según nuestra encuesta, el estudio que ya llevamos a cabo, ¿no?, desde hace más que 2 años, con un tracking de migrantes, básicamente estamos siguiendo a un grupo de migrantes venezolanos. En febrero era 93% que no tenían contrato informal, ¿no? Entonces, lo que pasa es que como todos los problemas que vemos, y siempre decimos que el COVID realmente ha desnudado al país, ¿no?, lo ha desnudado más cuando pensamos en la situación de los migrantes. Entonces, es una situación de informalidad, ¿no?, en los trabajos, y lo que es más grave que para muchas familias peruanas es que no tienen las redes de apoyo, ¿no? Entonces, hay 2 diferencias claves para los migrantes y los refugiados. Son la falta de redes sociales, ¿no?, el apoyo de familiares, de amigos, porque muchos están acá solos, ¿no? Solos, solamente con por ahí su pareja, sus hijos, por ahí tienen conocidos, pero estos conocidos tampoco les pueden ayudar, como todos están en esa situación de alta vulnerabilidad. Y el otro problema son, ¿no?, la falta de estatus migratorio sostenible, ¿no? Entonces, esas son las 2 cosas que podemos hablar, ¿no? Y para darte un par de cifras, porque sí hemos levantado data también durante la cuarentena, ¿no? Y junto con Equilibrium Sendo, un think tank acá en Lima, levantamos data en abril, el 18 de abril, más que 50% de los venezolanos, y eso sí fue una encuesta representativa, se veían en peligro de desalojo, y 16% un riesgo alto, ¿no? Entonces, la mitad de la población temía, ¿no?, perder su hogar, ¿no?, por no poder pagar la renta, ¿no? Y eso eran cifras al inicio de la cuarentena. Y justamente en estos días hemos hecho una segunda ronda. Lamentablemente la data todavía no está procesada, ¿no?, pero vamos a ver en estos días cómo esto ha cambiado. Pero básicamente la situación ha sido grave, ¿no? Para darte espacio para tus preguntas, ha sido grave desde el inicio, y lo que yo temo es que ahora vamos a ver aún más vulnerabilidad en las cifras que hemos levantado esta semana. El otro tema importante, y lo has comentado tú, es el tema de acceder a un documento de identidad o algún documento que le permita, por ejemplo, trabajar o obtener algún servicio de salud, ¿no? Sabemos que muchos de esos migrantes, al no tener un DNI o un documento en regla, quedan fuera no solo de cualquier subsidio o beneficio del Estado, sino también, por ejemplo, atención médica básica, ¿no? Sí. Pensemos, por ejemplo, quienes llaman al 113, ¿no?, o utilizan la aplicación Perú en tus manos, requieren para cualquiera de esos 2 trámites un DNI, ¿verdad?
No debería ser así, y yo creo que es algo que ha cambiado, pero eso fue un poco, y otra vez, por eso es muy útil ese estudio que estamos haciendo, y durante la cuarentena hemos hecho 4 rondas de entrevistas con este grupo de migrantes, y además Equilibrium Monsende también está levantando data, ¿no? Entonces, eso es algo que dimos al inicio, ¿no? Que al inicio, creo que también por falta de información por ahí de los operadores, ¿no? De la línea telefónica, decían que necesitaban o el DNI o el carnet de extranjería, y el problema es que la mayoría de los venezolanos no tienen esos documentos, ¿no? Entonces tenemos en el país, ¿no? Por lo menos 500 personas venezolanas, perdón, ¿qué estoy diciendo? Por lo menos 850.000 personas venezolanas, y pueden ser más, porque en esas cifras no se cuentan las personas irregulares, y sabemos que también hay un grupo de venezolanos que no cuentan con ningún, ¿no? Documento de identidad. Y los que sí tienen documentos de identidad, muchos tienen documentos que no se aceptan, ¿no? Entonces tenemos más que 300.000 solicitantes de asilo, y muchas veces ellos mismos ni conocen los derechos que tienen con ese documento, y también oficiales ¿no? en diferentes ministerios, ahora en el tema de la salud pública, pero también potenciales empleadores no conocen esos documentos y no los aceptan, ¿no? Entonces, eso por un lado, y la otra cosa que hemos visto también en nuestras encuestas es miedo, ¿no? Entonces, no solamente es la xenofobia, la discriminación, no solamente atención médica para peruanos, vimos todos en los noticieros esas noticias de mascarillas, no sé si siguieron por Twitter y Facebook, que solamente se negaban a extranjeros, que no tiene ningún sentido si estamos pensando en la contención de la pandemia. Además, solamente dar mascarillas a peruanos, porque el virus no distingue, ¿no? ¿Cierto? Entonces, otra cosa que hemos encontrado es que muchos tienen miedo de acercarse. Preguntamos, ¿no? En el caso de enfermarse, ¿qué sentirían, ¿no? si tuvieran que acercarse a las autoridades? Y más que 50% decían miedo, ¿no? Y eso puede también llevar a personas de no llamar, de no buscar asistencia médica por miedo de ser, ¿no? Deportado, ¿no? Por falta de documentación migratoria. Y eso, otra vez, en el contexto de la pandemia, es un riesgo no solamente para los migrantes y refugiados, sino también para la salud pública en general. Si un migrante venezolano, un refugiado venezolano, tiene algún síntoma de COVID, ¿qué es lo que tendría que hacer para poder recibir una asistencia médica? Debería, ¿no? llamar el mismo número, no son los mismos procesos que para un peruano, y por todo lo que hemos escuchado en las últimas semanas ya, ¿no? Se han cambiado los procesos y ya se atienden a toda la población, ¿no? Con síntomas de COVID. Y también se cubren los gastos para todas las personas en el caso de síntomas de COVID, ¿no? Entonces eso sí ha cambiado, fue un problema más bien al inicio. El otro punto que deberíamos conversar también, Felín, es el tema de la educación, ¿no? El acceso a educación es un punto muy importante. ¿Cuál es el estado de la población migrante venezolana en este momento para acceder a educación, por ejemplo, de los niños? Lo que hemos encontrado es que alrededor, ahora no tengo la cifra exacta acá, pero yo creo que eran alrededor de la mitad, ¿no? de nuestra encuesta que sí participaba en el programa Aprende en Casa, ¿no? Y ahora lo puedo chequear en un ratito. Y lo que hemos encontrado fue un alto nivel. Yo creo que la mitad de las personas que no participaban era porque no conocían el programa, ¿no? Y eso es algo que ya hemos encontrado a través de este estudio, que muchas veces el problema es la falta de información, ¿no? No tienen la información sobre programas existentes, tanto del gobierno, pero también, ¿no? de ONGs, de otras organizaciones, en todos los áreas de servicios públicos, pero sobre todo ahora es un problema si pensamos en la inserción educativa de los niños, ¿no? Es un problema si pensamos en el hecho que muchos venezolanos o niños venezolanos ya no podían ir al colegio en Venezuela, ¿no? En algunos casos por meses o años, por falta de profesores, por falta de materiales, por falta de dinero para pagar, ¿no? El transporte o la comida en el colegio.
Y aunque es cierto que hay algunos retornos, la gran mayoría de los venezolanos se va a quedar, ¿no? Y se van a quedar en el mediano o largo plazo, y por eso está en el interés de todos, ¿no? Para ellos, pero también para la sociedad, que se incorporen y que participen en el sistema educativo. Muy importante este punto. Pelín, tengo una pregunta en redes sociales. Justo tú hemos mencionado y hemos hablado de migrantes venezolanos y hemos hablado de refugiados. Y nos Sí. preguntan cuál es la diferencia, sabiendo además que el 20 de junio es el Día Mundial del Refugiado. Sería bueno saber si es que existe alguna diferencia y saber si los ciudadanos venezolanos que viven en nuestro país califican como migrantes o como refugiados. Es una muy, muy importante pregunta, Fiorella, porque muchas veces hablamos, ¿no? Todos nosotros, pero también los medios, todos hablan de los migrantes venezolanos, ¿no? Y técnicamente eso no es correcto. Ahí tenemos el dilema, el problema, que el Perú, como otros países en la región, no reconoce, ¿no? A los venezolanos oficialmente como refugiados. ¿Cuál es la diferencia? Al refugiado, ¿no? Por lo menos los países democráticos en el mundo, han firmado convenios internacionales y han adoptado leyes de refugio que obligan al Estado a proteger a esta población, ¿no? Y ahí hay diferentes definiciones. La definición que aplica a los venezolanos es la que viene de la Declaración de Cartagena, y básicamente dice que las personas que huyen porque en su país hay violaciones masivas de derechos humanos, hay violencia generalizada o hay, ¿no? Una situación que perturba el orden público, y todo eso claramente aplica al caso de Venezuela, y no solamente yo lo digo, ni mis colegas en la Ruiz Montoya y del IDPUC que hemos publicado sobre este tema, no solamente nosotras lo decimos, lo dicen los propios estados en sus declaraciones, ¿no? Entonces tenemos esa gran contradicción en la región. Perú no es el único país que no estamos aplicando nuestras propias leyes. Tendríamos, ¿no? Como el Perú, como región, la obligación, ¿no? Por las leyes de refugio de cada país, ¿no? De reconocer a los venezolanos como refugiados, y eso significa la obligación de protegerlos mientras no cambie de manera significativa la situación en Venezuela, ¿no? Y eso incluye, ¿no? o implicaría un estatus migratorio seguro, ¿no? Y sostenible, y implicaría el acceso a servicios públicos básicos, ¿no? Como salud, educación, etcétera. Entendemos y entiendo que es un problema político, que es difícil hacerlo, como es un número grande de personas, ¿no? Pero yo creo y de hecho creo que eso ya hablamos hace 2 o 3 años cuando hicimos la primera entrevista sobre el tema. Aunque sea difícil, no hay que olvidar que eso es la ley, que eso es lo que deberíamos hacer si creemos en el Estado de Derecho, y hay buenas razones por las cuales tenemos este tipo de convenios y leyes, ¿no? Pero lo que, por lo menos, si no, ya, eso ya para ser un poco más pragmática, por lo menos ya deberíamos encontrar otras formas de dar estatus regular a esta población, ¿no? Y tanto para protegerles a ellos como porque está realmente en el interés del Estado, de la sociedad y de la salud pública en este contexto, no tener a nadie, ¿no? En una situación migratoria irregular. Eso es muy importante, y también, Felín, seguro hay organizaciones que están haciendo incidencia para movilizar precisamente a gobiernos para incorporar a esta población a un régimen de refugiados, para incorporarlos en seguridad social, al sistema de salud. ¿Cuáles son estas organizaciones que están haciendo incidencia en estos temas? Y cuéntanos también cuál es el panorama de la región. ¿Qué diferencias tú has encontrado en los países de nuestra región? Bueno, acá, ¿no? Siempre tenemos diferentes niveles. Hay Naciones Unidas y las organizaciones, ¿no? que son especialmente responsables para la población migrante y refugiada de Naciones Unidas, como la Organización Internacional para las Migraciones y el ACNUR, que en su discurso siempre tiene que tener un poco más de cuidado, ¿no? No pueden ser tan políticos como justamente son organizaciones intergubernamentales, ¿no? Después tenemos un grupo y ya tenemos diferentes convenios entre organizaciones de la sociedad civil que se han organizado y que tratan de hacer incidencia. Tenemos ahora a Equilibrium Sende, que es un think tank nuevo que trata de apoyar a este esfuerzo con data dura, ¿no? Porque muchas veces las ONGs atienden a la población migrante, tienen como muchos ejemplos, anécdotas, saben de qué están hablando, pero a veces les falta la data dura, ¿no? Y ahí creo que también tenemos un papel muy importante como academia
como profesores, haciendo investigación no solamente para publicar artículos en journals académicos, sino también para ¿no? hacer recomendaciones de política pública, y eso hemos hecho desde el CIUP a través de las propuestas de política pública que pueden encontrar en la página web. Y también tuve el honor de participar en el grupo de científicos sociales que escribimos el informe Hacia una nueva convivencia, ¿no? Que justamente creo que esta entrevista también se basa en parte en ese informe, y seguramente ustedes van a poner el link y ahí también el público puede, ¿no? leer. Es un informe público que escribimos para el MINSA, pero también lo presentamos frente a la PCM y para el presidente Vizcarra. Y entonces yo creo que realmente ahí ha sido rico, se puede hacer más, se puede coordinar mejor, pero realmente ha habido esta coordinación entre academia, ONGs nacionales y locales, y también organizaciones y organismos internacionales. Sobre el documento, por una nueva convivencia, tú escribes uno de los capítulos, y en ese capítulo o en ese documento se plantean recomendaciones a corto y también a mediano plazo, ¿no? Las primeras de ellas se basan, por ejemplo, en ayuda humanitaria, en reducir lo que nosotros llamamos aquí la tramitología o la burocracia, ¿no? Y también respecto al segundo punto, teniendo en cuenta la maraña de trámites que caracteriza a nuestro Estado peruano, ¿por dónde empezar? ¿Cuáles son estas recomendaciones? Por favor, Felín, cuéntanos a los que nos están viendo. ¿Y por dónde empezaríamos precisamente para reducir la tramitología y para permitir la ayuda humanitaria? Sí. Bueno, en este informe todavía lo escribimos al inicio de la cuarentena, ¿no? O en plena cuarentena, y entonces ahí empezamos con recomendaciones de corto plazo que se enfocan mucho en la asistencia humanitaria. Y ahí yo siempre digo que yo no... Es muy político el tema, lamentablemente, y no solamente en el Perú, sino el problema tiene muchos países, que el tema de inmigración es un tema político, que ningún político quiere ser percibido como dar cosas a los extranjeros cuando hay tantos peruanos sufriendo, ¿no? Que es entendible, pero hay que pensar un poco más allá, ¿no? Si estamos pensando en el hecho que el gobierno peruano casi sacrifica, ¿no? la economía para salvar vidas, pero no incluye a casi 1 millón de personas, ¿no? en los bonos, en la asistencia económica para no salir de casa, no tiene sentido, porque son personas que pueden contagiarse, y si esas personas no se quedan en casa, es un peligro para todos, ¿no? Entonces, ahí yo siento que realmente es una oportunidad para repensar, ¿no? Políticas excluyentes, porque el problema es que muchos ámbitos, como es la salud pública, es político distinguir entre nacional y extranjero, pero las enfermedades no lo hacen. Y si queremos una política ahí coherente y efectiva, tenemos que incluir a todos, ¿no? Entonces, eso es el primer punto. Hablamos sobre la necesidad de realmente tener una articulación mejor con los organismos internacionales. Lo que vemos un poco en el caso del Perú es que muchas veces son los propios organismos que tienen que pedir al Estado que pida, ¿no? ayuda internacional para los migrantes, porque no hay coordinación desde el Estado. Y es algo que yo he visto ya, ¿no? en los últimos años desde muy de cerca, y me apena, porque si bien no hay muchos fondos internacionales en este momento, ¿no? la coyuntura, por el hecho que la Unión Europea se enfoca más en la situación humanitaria en Siria, ¿no? Es cierto que sí hay fondos, pero hay que organizarse y hay que pedirlos. Colombia, por ejemplo, ha sido mucho más exitoso en este sentido, y mucho más efectivo, ¿no? eficiente. Y después en el informe, ¿no? hablamos sobre reformas también de medio y largo plazo, y ahí realmente el enfoque está en la regularización, ¿no? Porque necesitamos una regularización para saber cuántos migrantes hay en el país, ¿no? Para saber dónde están, para poder atenderlos cuando se enferman, pero también por otras razones. Sabemos que la contribución económica de la población migrante podía ser mucho mayor, ¿no? Siendo formales, pudiendo acceder a trabajos formales y pagando impuestos. Entonces, realmente es una pena, porque esa otra cosa que hemos hablado muchas veces, esa migración venezolana, en general es una migración muy calificada, ¿no? Y yo siento que el país realmente no ha sabido aprovechar, ¿no?
de esas personas con ganas de trabajar, con ganas de contribuir. Y otra vez, eso es la situación que vemos en este momento, ¿no? Esa situación de ver el país desnudo, ¿no? Y los problemas estructurales de la política pública afectan también a la migración migratoria. Y por eso, y con eso concluyo, en el informe hay más recomendaciones que el público puede después buscar y leer, pero también hablamos de la necesidad de realmente repensar la política migratoria desde un punto de vista institucional y pensar en una comisión de alto nivel. Yo sugería bajo la PCM que sea responsable para una formulación realmente coherente y sostenible de política de inmigración e integración socioeconómica, ¿no? Y ahí, ¿no? encaja también, o ahí cae también el tema de la salud pública. Ajá, tú has hablado que esto es un problema de política, es un tema político, es un tema de gobierno. Sin embargo, el gobierno es quien ha, digamos, pedido la elaboración de este documento por una nueva convivencia. ¿Tú crees que se esté buscando de repente algún cambio o que vaya a haber algún cambio? ¿Se puede tener una esperanza? La población migrante venezolana, los refugiados venezolanos en nuestro país, ¿pueden esperar que haya un cambio pronto, próximo? Yo creo que sí, ahí tendríamos que ver, ¿no? Si fue ¿no? como el pedido explícito o no de incluir un capítulo sobre los migrantes, o si yo creo que es algo que se dio en el camino, pero sí, totalmente de acuerdo que yo sentí que había mucha apertura de escuchar, ¿no? De incluir ese tema. Y yo soy muy optimista, quizás demasiado optimista, pero yo sí tengo esperanza. Y no solamente es el hecho de haber incluido este capítulo en el informe, haber empezado este diálogo, ¿no? directamente con la PCM, sino también que algo que yo creo que ayuda mucho es que ha bajado este tema de la criminalidad y el crimen venezolano, que realmente fue algo impresionante, ¿no? Creo que todos nos hemos dado cuenta que eso fue lo único que veíamos en los noticieros, en las noticias, pero, sí. ¿no? Pero día y noche, desde la mañana hasta, ¿no? hasta la noche. Uh-huh. Y eso realmente causó una percepción, ¿no? una distorsión en la percepción pública impresionante, que no, obviamente hubo algunos crímenes cometidos por venezolanos, pero el porcentaje siempre ha sido mínimo en comparación con el número de venezolanos en el país, y comparando estas cifras con el porcentaje de criminales peruanos, ¿no? Entonces, nada que ver. Y ahí yo veo un poco la oportunidad que ahora todo, ¿no? es COVID, y que ha bajado un poco este discurso muy xenófobo en los medios, y mi esperanza sería que ahí también, ¿no? se pueda atacar. Quizás debería haber, en todo lo que hemos hablado, yo creo que falta una mejor incorporación de los medios, y para que, ¿no? los medios también se den cuenta de la inmensa responsabilidad que tienen para una integración ¿no? exitosa de las personas extranjeras en el país. Lo que veíamos en los medios, Felín, era primero que todos los robos, asaltos eran por extranjeros o venezolanos, y segundo, el trato a la mujer, ¿no? Como objeto, también eso desvirtuó bastante al inicio de la migración venezolana aquí en nuestro país. Totalmente, ¿no? Y de hecho, con mi colega, la profesora Leda Pérez, ¿no? Es parte de un estudio que estamos viendo. Y ahí vemos como la diferencia, ¿no? La criminalización del hombre venezolano y la hipersexualización, como yo la llamaría, de la mujer, ¿no? Y hemos llevado a cabo más que 60 entrevistas con mujeres venezolanas, y casi todas las habían, ¿no? vivido en carne propia. Entonces, eso otra vez, yo ya antes del COVID, ¿no? Entonces, eso es interesante. Decimos que el COVID desnuda el país. Yo siempre decía, ¿no? Y todavía lo digo, la migración es un espejo social, es un poco lo mismo, también nos desnuda y también nos muestra un poco nuestras debilidades. En este caso es el machismo y, ¿no? el maltrato de la mujer peruana en general, ¿no? Que creo que es no la única razón, pero un factor que facilitó esta hipersexualización en la mujer venezolana.
Y bueno, yo creo que ahí también nos invita a repensar un poco qué es lo que todavía tenemos que trabajar como sociedad peruana, ¿no? Pelín, tengo algunas preguntas de las personas que nos están viendo. No sé si estemos, si seamos los mejores para poder responderlos, pero me preguntan, por ejemplo, Ome José Leal dice que tiene una hija, que es peruana, me imagino que él es venezolano, y que debe regularizar algún tipo de trámite para su permanencia aquí en Perú, teniendo una hija peruana. Si tiene hija peruana, claro, ahí eso es otra cosa que va a pasar, ¿no? En el futuro, muchos, ¿no?, de los migrantes y refugiados venezolanos van a ser papás de peruanos y no se van a ir, y por eso otra vez más importante su regularización y integración. No sé si, lo que pasa que es en este momento por la cuarentena, básicamente yo también soy extranjera, soy alemana, y mi carnet de extranjería también está vencido, pero no pasa nada, ¿no?, porque en este momento Migraciones no está atendiendo, y ya una vez que se normalice la atención, las personas que en este momento están sin estatus regular, ¿no?, tenemos que regularizar nuestro estatus, y como papá de hijo peruano, obviamente también hay una vía para regularización. Y todos esos trámites se realizan en Migraciones, me imagino, porque también me pregunta sí, cuál sería el canal. Sí, Migraciones. Felín, ya para ir cerrando, hay una pregunta que me gustaría hacerte, que es sobre el tema de cómo vamos en diferencia con los otros países de la región, ¿no? Estamos por publicar también una infografía sobre el tema. ¿Cuáles han sido los avances que han tenido otros países como Argentina, Colombia, de repente, con diferencia a lo que hemos nosotros venido trabajando en los últimos meses aquí en nuestro país para darle mayor seguridad social, trabajo, formalidad a los migrantes y refugiados venezolanos? Hay diferencias. En general, bueno, Colombia es realmente un ejemplo muy positivo, aunque hayan recibido la mayor cantidad de venezolanos, ¿no? Siguen tratando de facilitar regularización, siguen ¿no?, facilitando también ayuda humanitaria, y eso fue un poco la crítica al Estado peruano, ¿no? No necesariamente pagar, ¿no?, por el tema político, ¿no?, por el tema económico también, pagar el bono a todos los venezolanos, pero realmente hacer un esfuerzo que se pague algo a través de la cooperación internacional, que Colombia sí ha hecho, por ejemplo, ¿no? También la incorporación del personal médico. Perú también ha avanzado, ¿no?, en este sentido, pero otros países han sido un poco más rápido. En general, el problema en todo el mundo es que esas regularizaciones son temporales, ¿no? Entonces, hasta hay países como Portugal que han dado estatus regular a todos los migrantes mientras dure la cuarentena, justamente por este argumento de salud pública, una súper buena práctica, pero la pregunta es un poco qué pasa después, ¿no? Que obviamente, desde mi punto de vista, no sería justo regularizar a médicos venezolanos durante el COVID para que arriesguen su vida para apoyar el país y después no darles como la oportunidad de seguir trabajando y viviendo en el país de forma regular. Eso ya, desde mi punto de vista, sería una decisión muy poco ética, ¿no? Y también pensando en el mediano largo plazo, no, la urgencia, ¿no?, de la regularización migratoria se ve más en este momento, pero el argumento siempre es el mismo, sin o con COVID, porque hay otras enfermedades, hay hasta, ¿no?, el tema de la seguridad, en todos los ámbitos. Tú quieres saber quiénes están en tu país y tú quieres darles la posibilidad de participar, ¿no?, en la sociedad de forma plena, sin miedo, porque eso está en el interés de la sociedad, no solamente los migrantes y los refugiados. Entonces, aunque hay diferencias en la región, en el mundo, mi respuesta sería que lo importante es que estas iniciativas, muy buenas prácticas en el contexto de COVID, se extiendan en el tiempo, para justamente no caer en lo mismo, ¿no? Porque si solamente regularizamos ahora un par de meses y después crece otra vez la población de migrantes y refugiados irregular en el mundo, nos cae otra pandemia, otro problema y estamos en lo mismo, ¿no? Entonces, realmente tenemos que ver esta tragedia, ¿no?, esta pandemia, como una oportunidad para repensar la integración y las políticas migratorias, no solamente en el Perú, sino en la región y en todo el mundo.
Felín, y ya como un tema solo personal, ¿por qué tú decidiste investigar sobre este tema? ¿Por qué desde el SIUP se está enfocando investigar sobre este tema? ¿Por qué decidieron hacer una encuesta y por qué continúan haciéndola hasta ahora, ¿no? ¿Y qué esperan también concluir con esta investigación que estás realizando tú con otras investigadoras dentro del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico? Bueno, muy personalmente, y ahí ya podríamos hablar 2 horas más, pero yo he sido migrante toda mi vida, ¿no? Entonces yo soy alemana, pero crecí en África, ahí siempre fue la rara, la blanquita, la alemana en África, después volví a Alemania y fue la africana en Alemania, después viví en Estados Unidos, en Londres, en Argentina, México y ahora ya 6 años en el Perú, ¿no? Entonces creo que personalmente yo sé muy bien qué es ser extranjera, y siempre desde una posición muy privilegiada, ¿no? Entonces, y si yo he sufrido a veces por sentirme diferente, mira, al inicio de la entrevista no supe decir bien el número de venezolanos en el país, por cuestiones de idiomas, y yo ya sé cómo es, ¿no? Creo que tengo mucha empatía por las personas que han dejado todo, y se han venido solos, por el miedo de no sobrevivir o que no sobrevivan sus hijos o papás, tíos, ¿no? Desde el CIUP, porque el tema de las migraciones en general ha sido poco estudiado en el país, ¿no? Porque el tema fue un poco la emigración, las diásporas, pero el tema de la inmigración no fue un tema político otra vez, ¿no? Pero yo creo que más allá de la inmigración venezolana hace falta, porque siempre hubo migraciones internas que son muy poco estudiadas, también había otros flujos de haitianos, de transmigrantes africanos, y simplemente no había como una cultura de estudios migratorios, ¿no? Entonces, como ya lo había estudiado en mi doctorado, para mí fue lo lógico, ¿no? Buscar formas o temáticas acá en el Perú. Y ahí, claro, empezó el desplazamiento masivo de ciudadanos venezolanos y justamente no había expertos en el tema, ¿no? Y aunque ahora algunos hablen, ¿no?, del retorno de los venezolanos, eso va por unos años más. Lamentablemente la situación en Venezuela, como todos sabemos, es muy complicada, y ahora también el retorno, ¿no? Entonces, no sé si muchos venezolanos nos están escuchando, pero realmente yo nunca puedo aconsejar a nadie en este momento de volver a Venezuela, porque de hecho muchos, no muchos, algunos, hay que tener cuidado, algunos de las personas que hemos, ¿no?, acompañado este último año por lo menos, han decidido volver otra vez, como llegaron a pie sin nada, ¿no? Por la desesperación, por no poder comer, comprar comida, pagar la renta, y el contexto de la recepción en Venezuela es realmente dramático, ¿no? Entonces, lo que yo creo, lo que muchas organizaciones creen, que va a haber una segunda ola, que los venezolanos que ahora han vuelto no van a poder sobrevivir en Venezuela, y va a haber muchos que otra vez van a migrar, ¿no? Entonces, ahí, ¿no?, aunque algunos hablan del retorno, no es que es un tema que ya no tenga relevancia, y creo que tenemos que tener mucha sensibilidad, un gran corazón, pero también sensibilidad en el sentido de ver qué tiene sentido, qué es sensato, tanto para, ¿no?, proteger los derechos de los extranjeros, como para pensar en términos de salud pública, qué es lo necesario y lo sensato en el mediano y largo plazo acá en el Perú y en la región. Tengo una última pregunta. Nos consultan dónde podríamos encontrar tus investigaciones. Bueno, la del Por una nueva convivencia nosotros lo vamos a colgar en la página de la Universidad del Pacífico, pero ¿alguna otra investigación que podrían ellos ubicar, Felín, por favor? Sí, pueden googlear mi nombre simplemente, pero también en la página del CIUP. Si googlean simplemente CIUP, Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, van a ver un tag arriba que dice PPP, que es la propuesta de política pública, y ahí ya publicamos 5 propuestas de política pública sobre la inmigración venezolana, siempre con recomendaciones políticas. Estamos trabajando en otra justamente sobre la situación, ¿no?, del COVID-19, y yo creo que esas serían las 2 formas.
Muy bien, Felín. Muchísimas gracias por esta conversación contigo. Seguro vamos a seguir hablando sobre este tema porque hay mucho todavía por hacer, por desarrollar, por buscar incidencia, Sí. por hacer un cambio de mentalidad. Así es que vamos a seguir seguro conversando de eso más adelante. Y el último punto, que si tengo 30 segundos, ¿no? Que me parece importante, claro, que con todo eso no se trata tampoco de pensar no solamente en programas, en políticas, solamente para extranjeros o solamente para venezolanos, o dar a los venezolanos y a los peruanos, no. Yo creo que la inmigración, como el COVID, nos desnuda y nos invita a pensar en mejores políticas públicas para todos, ¿no? Otra vez, la necesidad de incluir a todos es desde nuestro propio interés, porque todos nos enfermamos, ¿no? Para dar el ejemplo del COVID. Y así hay otros ejemplos en diferentes áreas. Un ejemplo más es la salud pública, lo que hemos, la salud mental, ¿no? Que hemos encontrado a través de nuestro estudio, son índices muy, muy altos de problemas de salud mental. Y tenemos el problema en el Perú que hay muy poca atención, que hay muy pocos servicios, ¿no? Públicos para temas de salud mental. Entonces, un ejemplo, ¿no? Como este tipo de investigación nos puede invitar a repensar políticas y hacer recomendaciones para mejorar los servicios para todos, no solamente para la población migrante y refugiada. Perfecto, Felín. Muchísimas gracias nuevamente por la entrevista y esperamos conversar contigo pronto. De nada. Gracias, Fiorella, y un buen día para todos. Y con esto hemos terminado. Muchas gracias por escucharnos. Esta ha sido una nueva edición de MesaUP y nos vamos a encontrar próximamente conversando sobre temas coyunturales con profesores e investigadores de la Universidad del Pacífico. Muy buenos días y hasta luego.